El abuelo me dijo que las colinas estaban embrujadas. Al principio no le creí. Deberías quedarte a dormir. ¿Sabes cómo son estas colinas por la noche?, insistió mi abuelo. Sí, lo sé, respondí con una risa. El Drekavac vendrá por mí, y se comerá mis dientes. No obtuve respuesta de mi abuelo, solo una mirada seria. Pasamos el día cortando y preparando leña para el invierno en su casa, ubicada en un pueblo remoto del sur de Serbia, rodeado de colinas sombrías. El trabajo nos tomó más tiempo del esperado, y la noche otoñal se nos echó encima. Podré tomar el autobús, no te preocupes, abuelo, si salgo ahora mismo. Claro, probablemente tengas razón, y hoy en día hay farolas que te hacen sentir más seguro, sí, seguro, para protegerme de una babaroga que vendrá a comerme los dedos de los pies, ¿verdad? Sé que te gusta burlarte, pequeño, pero no te reirías si hubieras visto lo que yo vi. ¿Qué viste? No hay tiempo para contarte ahora. Vete, o perderás el autobús. Miré el sol poniéndose lentamente detrás de las colinas cansadas. No, lo visito muy a menudo. Mucho menos me quedo a dormir. Así que una sensación de culpa me invadió mientras lo veía sentado en una pequeña silla de madera que él mismo había hecho, bebiendo un poco de su brandy favorito. No creía en sus historias, pero pensé que quizás él necesitaba compañía. Había vivido solo desde que mi abuela murió hace unos años. Tal vez esta era su forma de convencerme para que me quedara, así que suspiré y dije, si me quedo a dormir, ¿me contarás la historia? Sus labios esbozaron una sonrisa, pero sus ojos seguían apagados, como si solo una parte de él quisiera contarme la historia. Claro, avisa a tu padre mientras te sirvo un poco de brandy. Lo vas a necesitar. Llamé rápidamente a mi padre mientras mi abuelo entraba a la casa y regresaba con una botella y algo más, una botella más pequeña, cubierta de polvo, como si no hubiera visto la luz del día en mucho tiempo. Me sirvió un vaso, brindamos y nos persignamos, como es costumbre en la tradición cristiana ortodoxa de esta región. ¿Y eso qué es?, pregunté, señalando la botella polvorienta. Esto es la prueba de mi historia. Hay una razón por la que no salgo a estas colinas de noche, y tampoco quiero que tú lo hagas. Dime, hijo, ¿qué sabes de la historia de este lugar? ¿Del pueblo? No mucho. Me refiero a toda esta región, las colinas y las montañas. No sé. Bueno, bajo el dominio otomano, hubo muchas escaramuzas aquí durante la guerra. Nuestros antepasados y los otomanos luchaban a menudo, despojándose mutuamente de armas y cualquier cosa de valor de los cadáveres, porque los recursos eran escasos. La guerra seguía, así que no había tiempo para funerales. Los cuerpos se dejaban pudrir en medio del bosque, y se cree que sus espíritus inquietos aún rondan estas colinas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aunque no creía en cosas sobrenaturales, había leído sobre estos eventos en la historia, y en su mayor parte eran ciertos. Las fuerzas eslavas y los otomanos tuvieron varias batallas aquí hace cientos de años. Cuando era joven, quizás un poco mayor que T26 tú, volvía de la ciudad a pie. Había ido a vender una bolsa de tabaco que coseché en el mercado. Tu generación tiene suerte de no tener que hacer eso, se rió. Es un camino largo, y la noche me alcanzó. Tuve algo de suerte con un poco de luz lunar aquí y allá, porque de lo contrario habría sido una oscuridad total. A varios kilómetros, de repente comencé a escuchar música. De la nada, por lo que pude distinguir, parecía que me había topado con una boda. ¿Una boda? ¿En medio de la noche? ¿En estas colinas? Sí, exactamente. Justo cuando una nube comenzó a cubrir la luna, doblé una esquina y allí, en el campo, había unas 20 o 30 personas, por lo que pude ver, ya que solo distinguía sus siluetas. Me pareció extraño, gente en medio de una noche fría, en la nada, pero por alguna razón en ese momento me pareció lógico. Uno de los hombres comenzó a caminar hacia mí, diciendo que estaban celebrando y ofreciéndome un trago. La última sombra de sonrisa abandonó el rostro de mi abuelo, y su voz se volvió mortalmente seria. Al principio dudé, pero él insistió. Era una noche nublada, y aún tenía que caminar un poco más hasta casa, así que pensé, ¿por qué no?
me vendría bien un trago, así que tomé la botella que me ofrecía. Se volvió hacia mí con una expresión grave. Dime ahora, hijo, ¿qué hicimos justo antes de vaciar estos vasos? Señaló los 2 vasos vacíos frente a nosotros. Los miré fijamente por unos momentos antes de recordar. ¿Nos persignamos? Exacto, y eso hice también en ese entonces. Verás, no es solo una costumbre. Al persignarte antes de beber, estás invocando el Espíritu de Dios para que aleje el mal. Sé que suena tonto, pero lo hemos hecho durante siglos. Antes de beber en ese momento, instintivamente me persigné. Tan pronto como lo hice, fue como si hubiera despertado, como si me hubieran sacado de un sueño, o de una pesadilla. Más bien, la música se detuvo, la gente desapareció, y lo más aterrador es que ni siquiera estaba en ese campo. ¿Dónde estabas? Me encontré al borde de un puente, como si estuviera a punto de saltar hacia abajo, justo donde están las rocas en el río. Estoy seguro de que fue el diablo o algún espíritu inquieto tentándome para hacerme daño, y que persignarme fue una intervención divina. Por eso nunca volví a caminar por estas colinas de noche. ¿Sabes cómo sé que no estaba soñando? ¿Y que todo fue real? Preguntó finalmente mi abuelo. ¿Cómo? Todo lo demás desapareció. Pero cuando finalmente volví en mí en el puente, esto seguía en mi mano, dijo, levantando la vieja botella polvorienta.